Entonces, como le dije, vamos a continuar del verso 10 y vamos a dividir esta predicación en dos partes, del verso 10 al 16 y después del 17 al 21 va a estar tratando otro tema dentro de la misma profecía. La profecía de Abdías está dividida en dos partes. En una parte nos habla de la humillación de Edom, de un pueblo que fue orgulloso, y Dios le dice, te voy a destruir, le dice eso a Edom, mediante el profeta. Y después, este mismo capítulo, esta misma profecía, nos habla de otro tema, nos habla de la exaltación de Israel, ¿sí? Así que, bueno, vamos a tratar de que entre todo y de que encaje y que fluya, que vayamos bien, ¿sí? Que sea entendible el mensaje. En las enseñanzas anteriores, que tuvimos dos, observamos algunos puntos. Les voy a dar un pequeño repaso para que sepan de qué estaba tratando, como fue hace bastante tiempo. Dijimos que Abdías fue un siervo de Jehová, profeta, ¿sí? Que fue usado para transmitir, para comunicar un mensaje. La fuente, dijimos que no es Abdías, la fuente era Dios, y la palabra es de Dios, pero utilizó Abdías para entregar este mensaje a un pueblo, ¿sí? Al pueblo de Edom. En este caso era contra Edom. Dijimos en Génesis, y si quieren voy yo nomás a Génesis y les leo. Génesis 25 del 21 al 23, y esto es necesario para poder entender el contexto de lo que vamos a estar hablando. Y dice así, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió su mujer, concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Luego vamos a profundizar este tema, ¿sí? Al finalizar esta palabra vamos a profundizar más este punto, y sabemos y vemos que había una lucha constante, una mala relación entre estos 2 hermanos, que luego serían 2 naciones. Dios le dice, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Eso es lo que habíamos visto en Abdías. Ahora, Abdías le dice a Edom, en esta profecía le dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. La soberbia es la causa por la que Dios juzga a Edom. El hecho de presumir, el hecho de descansar, de confiar en sus altísimas moradas, habíamos dicho, de confiar en sus aliados, puso su confianza Edom en su sabiduría, en sus sabios, en sus valientes, puso su confianza en la prudencia del monte de Esaú, decíamos. Job, habíamos en la palabra anterior, habíamos citado a Job, que dice en el capítulo 12, verso 13, dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Y acá vemos que Edom se había olvidado de esta palabra, y creyó en sí mismo, se creía autosuficiente, creyó que sin Dios estaba bien. Y esto no es así, nosotros mismos lo podemos decir, sin Dios estamos perdidos. Esto era lo que nos venía diciendo el profeta Abdías a Edom. En el verso 9 también le decía, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por eso tus valientes serán amedrentados, le dice. Serán horrorizados, impactados por el miedo, tendrán temor. Todo hombre será cortado, finaliza el verso 9. Será muerto, separado del amor, de la bendición de Dios.
Todo esto lo vimos en la enseñanza anterior. Solo esto es para recordar hasta dónde habíamos llegado hasta ese momento, ¿sí? Hemos visto que la soberbia de Edom estaba hacia Dios, porque no reconocía que necesitaba a Dios, sino que se creía autosuficiente, dijimos. Ahora vamos a ver el trato de Edom hacia su hermano Jacob. Y esto lo vemos a partir del verso 10. Y leemos y damos lectura, ¿sí? Dice así: por la injuria a tu hermano Jacob, Abdías, versículo 10, ¿sí? Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos sus ejércitos y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos, pues no debiste haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia, en el día de angustia. Y acá el mensaje da como un pequeño giro, porque ya Dios le dice lo que había hecho y que estaba mal, ¿sí? En el verso 10 nos decía, por la injuria a tu hermano, y del verso 1 al verso 9 básicamente vemos el reflejo de la soberbia de Edom hacia Dios. ¿De qué manera? Confiando en otras cosas, presumiéndose por su autosuficiencia. Pero lo que vemos a continuación es que Abdías trata por el Espíritu Santo de manifestar a nosotros, es como Edom trató en el cotidiano vivir a Israel. Eso es lo que vamos a ver ahora. Vimos la crueldad, la indiferencia, la alegría que le produjo la calamidad de Israel a Edom. Se alegró. Y esto es producto de la soberbia, producto de la arrogancia. Y un pasaje complementario que es como base para poder entender, lo vamos a encontrar en el Salmo 137. Y vemos que dice, lamento de los cautivos en Babilonia. Acá se narra el lamento de los cautivos en Babilonia, dijimos. Ya estaban en Babilonia. En el verso 7 dice así, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. El salmista dice, oh Jehová, recuerda el día de Jerusalén, es decir, antes de ser deportados a Babilonia, cuando decían arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. El salmista dice, recuerda contra los hijos de Edom. Edom decía arrasadla, arrasadla, elimínenla. Está hablando del pueblo de Jacob, ¿cierto? De Israel está hablando. Y Edom decía, elimínenla, arrasen con todo. Y otro pasaje complementario que es para poder entender esto, y trato de no marearlo, por eso los leo yo, vamos a ir a Ezequiel 25, verso 12. Y dice así, así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron, y acá tenemos un verbo, delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias y la asolaré. Desde Temán hasta Dedán caerán a espada
y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel. Y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Este texto casi no necesita explicación. Acá el Señor dice: pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel. Y harán con Edom según mi enojo y conforme a mi ira. Yo al menos no me gustaría ver la ira de Jehová, al menos contra mí. ¿Cómo este pueblo? Bueno, el Señor nos está mostrando cómo le dice: por más que estés en las alturas, por más que confíes en vos mismo, por más que tengas la confianza en tus sabios, en tus valientes, en tus guerreros, Jehová le dice: yo de ahí te voy a derribar. Bendito es nuestro Dios y todopoderoso. Nada es oculto delante de nuestro Dios. Una vez que vimos estos pasajes, que dije que casi no necesitan explicación porque son tan certeros, tan claros, una vez que hemos visto estos pasajes, ahora sí nos vamos a ir a Abdías de lleno. Y vamos a leer el verso 10 y el verso 11, y dice así: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Los edomitas ayudaron a destruir Jerusalén. ¿Cómo? Al no hacer nada para impedirlo y al animar a los que realmente estaban haciendo el daño, dice su palabra, se pusieron delante, dice el verso 11. Estando tú delante, se rehusaron a ponerse al lado de sus hermanos y beneficiaron a aquellos que estaban en contra de ese pueblo. Esto nos recuerda al sacerdote y al levita en la parábola de Cristo, en el buen samaritano. Esto nos recuerda eso. Dice así, Lucas 10, verso 31 al 33, y lo voy a leer, y dice así: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Tal vez no levantemos nuestra mano para dañar al otro, pero cuando observamos sin hacer algo, participamos también del crimen, mis hermanos. Este pueblo fue pasivo, fueron indiferentes. Y ahora Dios le dice, en el verso 12, del verso 12 al 14, que ahora lo vamos a leer, el profeta Abdías expresa enfáticamente la expresión no debiste, y le dice al pueblo de Edom. 8 veces insiste con esta expresión. Y lo leemos, dice: pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Dijimos, acá el Señor le dice, nuestro Dios dice, no debiste hacer esto, no debiste hacer esto otro. Pero a este no debiste se le va agregando un elemento, un condimento importante. Y eso lo marca acá. Vemos entonces que el profeta dice, no debiste haber mirado. Solo miraron. Los edomitas solo miraban, no ayudaban a su hermano. Fuiste indiferente, no hiciste nada. Todo lo que Edom tenía en su corazón lo reflejó en actos.
Por eso Dios le dice, no debiste haber hecho esto, no debiste haber hecho esto otro. Todo, lo repito, todo lo que Edom tenía en su corazón lo reflejó en acto. Al estar solo mirando y no hacer nada, ahí también formó parte del crimen. En Proverbios capítulo 25, del verso 17 al 18 dice así: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Edom debía llorar por la calamidad de su hermano, pero en su lugar se regocijaba, se mofaba, y esto es sinónimo de burla, mofarse. Se regocijaba en esto. Esto vemos como primer punto. En segundo lugar, el profeta dice, no debiste haberte alegrado. ¿Cómo puede ser que se haya alegrado del sufrimiento de su hermano? Es algo casi lógico. Nosotros creo que no nos alegraríamos si nuestro hermano está sufriendo, nuestro hermano en la congregación, nuestro familiar. Si está pasando un mal momento, nos sentimos dolidos también con ello porque le amamos. Pero acá Edom se alegraba del sufrimiento de su hermano. Solamente un corazón soberbio, orgulloso, un corazón que confía en sí mismo, que es soberbio, porque Edom era totalmente soberbio, puede alegrarse de una situación así. En tercer lugar le dice, no debiste haberte jactado. No debiste haberte jactado, Edom, en el día de la angustia de tu hermano. Y esto es alabarse excesivamente y presuntuosamente, con fundamento y sin él, y aún con acciones criminales y vergonzosas. Esto es lo que estaba pasando en Edom. Se había alegrado, había mirado, no había hecho nada, se jactaba de eso. Y solo para reflexionar, ahora hacemos un pequeño parate respecto a la actitud que Edom tenía. Y a nosotros, si pensamos en nosotros, ¿nos parece familiar esta actitud, mis hermanos? ¿Nos parece familiar esta actitud que tiene Edom con nuestras actitudes? Cuando un hermano de nuestra congregación falla, ha caído, ha pecado, ¿hemos sido indiferentes o nos hemos alegrado de la caída de otro? ¿Nos hemos creído mejor o un mejor creyente o un creyente más avanzado? No, a mí no me pasa eso. El Señor tenga misericordia de nosotros. Y esto nos lleva a reflexionar en nosotros mismos, en cómo hemos actuado en el pasado y cómo debemos actuar en el futuro. Que el Señor nos libre de tener estas actitudes, porque vemos cómo terminó Edom. El Señor nos libre. Verso 13 de Abdías. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Edom se aprovechó de la situación de los judíos y robó la riqueza de que había en la ciudad. Dios vio el saqueo, a pesar de que los ladrones escaparon, Dios lo ve todo. Dice, entrando por la puerta de mi pueblo no debiste ni haber echado mano a los bienes en el día de su calamidad. Le robaron, se volvieron ladrones de su hermano en el día de su infortunio, dice, en el día de su calamidad, dice el texto. Saquearon a su propio hermano. Verso 14 dice, tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Y esto es algo gravísimo. Algunos de los judíos trataban de escapar, de esconderse cuando lo estaban atacando, de esconder a sus familiares, de huir.
Pero los edomitas bloquearon el camino. Incluso ayudaron a capturar a aquellos que huían y se los entregaban a los babilonios. La soberbia de Edom los llevó a matar a sus hermanos. La soberbia, el orgullo, la superioridad tiene el potencial para hacer que alguien haga esto, de entregar a muerte a su propio hermano. Y un ejemplo que tenemos es Caín y Abel. Una persona soberbia, orgullosa, que se creía superior. Todo esto tiene el potencial para hacer que una persona pueda matar a la otra o pueda entregarla a la muerte a otra. Sí, verso 14. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. A los que no mataste, los entregaste. A los que no pudiste quitarle la vida, los entregaste. Y de ahí a los que entregaban se los llevaban cautivos a Babilonia y estuvieron por 70 años cautivos los israelitas. En este verso vemos que lo que hace la soberbia. Y por eso vemos la reacción de nuestro Dios hacia Edom. Ahora podemos entender por qué Dios le decía, te voy a destruir, te voy a derribar, por esto mismo, por todo esto que había pasado. Edom había actuado en contra de su hermano. Versos 15 y 16, vamos a leer. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no lo hubieran sido. Aquí encontramos la embriaguez de la celebración. Los edomitas echaron mano a su provisión de vino e hicieron una gran celebración. ¿Por qué? Porque al final su enemigo fue derrotado. El pueblo vecino, el pueblo de su hermano, había sido derrotado. Entonces los edomitas festejaron. En el verso 15, Dios dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Dios trataría de la misma manera que ellos trataron a los judíos, de esa misma manera trataría a Edom. Bendito es nuestro Dios. El Salmo 137, versos 8 y 9 nos dice, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellares a tus niños contra las peñas. Traicionaron el pueblo de Edom, traicionaron a los judíos. Por tanto, sus propios aliados los traicionarían. Eso nos decía Abdías, verso 7. Tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti, no hay en ello entendimiento. Saquearon, robaron, y del mismo modo le robaron a su nación. Versos 5 y verso 6 de Abdías nos decía, si ladrones vieren a ti y robaren de noche, como ha sido destruida, ¿no hurtarían lo que bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados. Como decíamos, saquearon, robaron, y de ese mismo modo le iba a pasar a esa nación. Edom fue violento, así sería exterminado por completo. Así serían exterminados por completo. En el verso 9 y verso 10 dice, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, serás destruido, serás cortado del monte de Saúl por el estrago. Serán exterminados. Este pueblo
después de un tiempo, iba a ser exterminado por esa violencia que había practicado contra el pueblo de Dios. Bendito es nuestro Dios. Edom quería la destrucción de los judíos. Por eso, Babilonia destruiría a Edom tiempo después. Y esto lo observamos del verso 10 al verso 18. Edom segaría lo que sembró, al fin y al cabo. Edom había sembrado esto y después lo segaría. Amós, capítulo 1, verso 11 y 12 nos dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirán los palacios de Bosra. Así ha dicho Jehová, no revocaré su castigo. Y cerrando este tema, porque ahora vamos a ir a otro tema, le dije que la predicación iba a estar dividida en dos partes, y siguiendo con la otra mitad, que cambia el tema, vemos la victoria de Dios para Jacob. Y a partir del verso 17 vemos esto, la victoria de Dios para Jacob. Después de que le dice al pueblo orgulloso, te voy a derribar, te voy a destruir. Esta profecía dije que estaba dividida en 2 partes. En una parte decía a Edom, te voy a humillar. Dios mismo usando a Abdías, yo te voy a destruir por todo lo que hiciste a mi pueblo. Todo lo que hiciste se te hará a ti. Y ahora en esta segunda parte vemos la exaltación de Israel, la victoria de Dios para Jacob. Y esto lo encontramos a partir del verso 17 y voy a dar la lectura del 17 al 21, ¿sí? Para que sea más entendible. Dice así: mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho así. Y los del Negev poseerán el monte de Saúl, y los de Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército, de los hijos de Israel, poseerán lo de los cananeos hasta Serepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad, poseerán las ciudades del Negev, y subirán salvadores del monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Y el verso 17 comienza con un más. Y esta pequeña palabra marca un punto decisivo. Dios promete liberación y purificación al monte de Sión. Sí, Israel pecó y por sus pecados destruyeron el templo, pero Dios limpiaría y restauraría la casa de Jacob, y no a la casa de Saúl, los edomitas. El verso 18 dice: la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará en la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho así. Nótese que en este verso, hay tanto reunión como restauración, porque la casa de José, las tribus del sur, y la casa de Jacob serán fuego contra Edom, dice su palabra. El día vendrá cuando los judíos recuperen sus posesiones, su tierra, su templo, su ciudad y su reino.
La palabra clave en estos versos es poseer. Sin duda Israel posee la tierra debido a la promesa de Dios a Abraham. La nación posee ciudad también, pero no las posee por completo, porque durante siglos las naciones gentiles la han pisoteado. Hay un día venidero, sin embargo, cuando Jesucristo le dará de nuevo a Israel sus posesiones, para que las disfruten y para que las usen para la gloria de Dios. Y el reino será de Jehová. Qué maravillosa manera de terminar este libro, mis hermanos. De concluir este breve libro, pero a la vez lo hemos alargado para poder entenderlo. Hoy el rey ha sido rechazado y el trono de David está vacío en Jerusalén. Los judíos están en una triste condición, y eso lo describe Oseas capítulo 3. Y vamos a ir a leerlo para poder entender lo que estoy diciendo. Oseas capítulo 3, verso 4 y 5, dice así: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Sin rey, dijimos, sin sacerdote, sin sacrificio, ni sacerdocio, pero cuando Cristo vuelva, la nación verá al que traspasaron. Serán limpiados y perdonados, dice su palabra, y el reino se establecerá. Daniel vio a Cristo, dice, la piedra descender y aplastar a todas las naciones del mundo. Eso lo dice Daniel capítulo 2, verso 44 y 45. No importa lo que ocurra en los asuntos de Israel. Mientras las naciones gentiles traten de controlarla o capturarla, pueden estar seguros que Dios cuidará de su pueblo y un día les dará el reino prometido. Y para ir finalizando este breve capítulo de Abdías, debemos mirar más profundamente este libro si queremos encontrar un mensaje espiritual, porque Esaú y Jacob representan más que dos hermanos o más que dos naciones, representan dos fuerzas opuestas, y esto es la carne y el espíritu. Esaú era un hombre atrayente, activo, saludable, extrovertido, atlético, y Jacob era un hombre de casa, lleno de engaño y planes egoístas. Eso lo vimos en Génesis. Si nosotros tuviéramos que elegir a uno de estos dos muchachos, sin duda elegiríamos a Esaú, porque es un hombre saludable, un hombre atlético, un hombre activo. Pero Dios escogió a Jacob, y a través de toda la Biblia conocemos a Dios como el Dios de Jacob. Bendito es nuestro Dios. Esta es la gracia de Dios. La salvación no es por mérito, es por gracia, y sola y únicamente por gracia. Amén. Dios usó a Jacob para ser el padre de las tribus de Israel. Dios le dio sus pactos, sus promesas a Jacob y no a Esaú. De modo que Jacob representa al Hijo de Dios, escogido por la gracia de Dios, que a menudo está pecando, que a menudo está fracasando, pero a la larga obtendrá su herencia. Representa la lucha, dijimos, entre la carne y el espíritu. Esaú ilustra la carne, atractiva, poderosa, arrogante, conquistadora, rebelde, y siempre pareciendo que está al lado de la victoria. Sin embargo, Dios ha pronunciado juicio contra la carne, y un día ese juicio caerá. El conflicto entre Esaú y Jacob, la carne y el espíritu,
corre a través de toda la Biblia. Lo vemos en Herodes en el Nuevo Testamento, que era edomita. Uno de ellos mató a los niños judíos en su intento por destruir a Cristo. Y esto lo vemos en Mateo, capítulo 2, verso 16. Otro Herodes asesinó a Juan el Bautista. Otro mató a Santiago, el hermano de Juan, en Hechos 12. El conflicto actual entre los israelíes y árabes no es sino que una continuación de esta misma batalla que empezó en Génesis capítulo 25. La carne versus el espíritu. El orgullo versus la sumisión. El camino del hombre versus el camino de Dios. Y el conflicto continuará, mis hermanos. Esto va a continuar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo vuelva y establezca su reino. Este mensaje es muy lindo. Es una profecía muy, muy linda del profeta Abdías. Y ya estamos terminando, mis hermanos. Es algo que nos ha enseñado, nos ha hecho que nos miremos a nosotros mismos, que no seamos orgullosos, que nos miremos en nuestro corazón, que nos examinemos qué hay dentro de nosotros, si muchas veces estamos orgullosos de lo que somos, orgullosos de nuestra vestimenta, orgullosos de nuestra familia, orgullosos de mi trabajo, si pongo mucho más alto mi trabajo que a mi Dios. Esta palabra nos lleva a examinarnos, no solo a nosotros mismos, sino en forma de iglesia, en corporación, a examinarnos en cómo actuamos, en cómo hemos actuado, si nos hemos mofado, no hemos alegrado del hermano que cayó. El Señor tenga misericordia y nos libre de ser así. El Señor esté obrando en nuestras vidas y que cada día nos parezcamos más a Cristo. Este es el mensaje, mis hermanos. Vimos el orgullo de Edom y Dios le dice: te voy a derribar, no me interesa seas o creas o como te creas, no me interesa. Dios le dice: te voy a derribar. Y después vemos la exaltación de Israel. Y lo más importante, Cristo va a volver y establecerá su reino. Gloria sea a nuestro Dios, mis hermanos. Lo invito a que estemos orando. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.